Muy buenas noches. El día de hoy nos estamos encontrando otra vez a través de nuestra llamada virtual por Zoom al Club de Lectura y Aprendizaje Ana Frank. Así que los que no son parte aún pueden agregarse gratuitamente. Estas reuniones son gracias a la Asociación Nacional de Escritores de la República Dominicana, quienes nos acompañan casi siempre, Julián Aquiles, que es el presidente de ella. El día de hoy vamos a hablar acerca de un libro muy especial, tanto de la literatura universal como la literatura de muchos países, la literatura de muchos países, y ese libro del que vamos a hablar hoy, no se fijen, es El Principito. Yo tengo esta versión que es mexicana, está ilustrada, manteniendo las imágenes que el autor tenía en principio, entonces es muy, para mí, ese es un libro, aparte de que no tiene muchas páginas, es un libro muy práctico. Este libro fue publicado en el año 1943 y es un cuento filosófico, que una de las características que tiene es que tiene un estilo poético. Así que el día de hoy vamos a tener a varios integrantes del club quienes van a hablar acerca de su experiencia con lo que pudieron ver en este libro durante toda esta semana, ya que tenemos varios días leyéndolo. Eh, Vamos antes de a darle la bienvenida a Abel Félix, que es uno de los miembros nuevos del club, a Frederick, quien nos está visitando, a Melkis, que también se une hoy, y una bienvenida especial para Inocencia Vega, quien nos acompaña también de la Asociación Nacional Internacional de Escritores Dominicanos pertenecientes al PEN. El día de hoy vamos a debatir diversos temas. Entre ellos vamos a hablar de cuáles son los personajes principales del Principito, cuál es el mensaje central de este magnífico libro, cuáles son los puntos más importantes que destaca esta obra, que son característicos de esta obra, y vamos a hablar un poco también acerca del autor. Como le decía al principio, este libro tiene una narrativa sencilla, y tiene personajes memorables que han dejado lecciones de vida a todo el que lo ha leído, sin importar, sin importar el sentido por el cual la persona lo lee, al final siempre se queda con él. Este libro fue escrito inicialmente en francés, gracias a que su autor también es francés, más adelante van a hablar sobre él, pero ha sido traducido a muchísimos idiomas para que todas las personas alrededor del mundo puedan también entender. Eh, Muchas personas se preguntan si El Principito es un cuento para niños o un cuento para adultos. Esos son los primeros temas que vamos a hablar hoy. Y es que El Principito, como tiene una temática muy sencilla, lo pueden leer los niños. Y también ha pasado a ser un hito de la literatura infantil. Porque siempre yo he dicho, como maestra que soy, que los niños, los adultos pueden leer los libros de los niños y entenderlos, pero no todos los libros adultos lo pueden leer los niños. En este caso, este libro en su inicio no se pensó para niños, pero por su forma tan sencilla, su vocabulario entendible y llano, hace que los niños lo puedan entender y lo puedan leer sin ninguna complicación. Además de que abarca temas que son propios de la vida y que son importantes, como el amor, la amistad y muchísimos otros temas que más adelante vamos a ir hablando. Entonces, una de las principales cosas que vamos a hablar hoy, Aris Lady, si está por ahí, por favor que nos hable de el primer punto. ¿Te identificas con el Principito? Buenas, sí, me siento en parte identificada con el Principito como tal, más bien con su forma de ver el mundo tan fuera de lo común a lo que lo ven las personas. Fíjate que una de las cosas que se menciona mucho dentro del cuento El Principito es en cómo el adulto ve el mundo. Yo soy el adulto, no puedo imaginar, por así decirlo, como que al adulto se le elimina totalmente ese aspecto tan bello que es la imaginación, las creencias y hasta podría decirse que el amor.
ver las cosas de manera más afectuosa. Eh, en cuanto el Principito es todo lo contrario, es como que todo lo de color de rosas, por así decirlo, a pesar de que en su vida han habido muchos momentos tristes, porque desde los inicios de la historia se cuenta que él siempre ha estado solo en su planeta y que más adelante encuentra compañía y demás, pero eso no ha dejado de que él deje de ver el mundo tal cual como él lo está viendo, tan bonito, tan colorido. Y me siento identificada como con eso, que a pesar de los momentos tristes que uno tiene día tras día, eh, sería bueno que nosotros dentro no apaguemos esa luz que... Aló, Aris Lady. ¿Me escuchan los que están ahí? Sí, te escuchamos. O Sí, fue Aris Lady que parece que se desconectó. parece que se le cayó. Sí, bien. Así como mencionaba Aris Lady, uno de los puntos más importantes con los que las personas se pudieran destacar es con eso, con la inocencia de los niños y la forma en la que ven la vida. Si tú a un niño le presentas un problema, él te lo va a solucionar muy fácil, pero fácil. Y tú te quedas como que si él supiera que las cosas no son así. Por ejemplo, una vez me pasó con un niño que que yo le decía, no, esa persona no puede venir porque está trabajando. Ah, pero dile que venga, que deje el trabajo y que venga. O sea, como que uno cuando se hace adulto, uno empieza a tomar responsabilidad a tal punto que se olvida completamente de las cosas que dan realmente felicidad. Y una de las cosas que más me gusta también es el trayecto que hace el Principito por los planetas. Los que lo leyeron pudieron quizás los que los leyeron, no pude leer bien el comentario que hicieron, los que los leyeron pudieron caminar por esos planetas junto con el Principito. Y fue para mí bastante chocante pasar por esos planetas junto con el Principito. Los que leyeron el libro, y los quiero que los invito a que los lean, es gratis leer el libro, pudieron darse cuenta de que el Principito pasó alrededor de, creo que fueron 6 planetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 planetas. Y él partió de esos planetas. Realmente en el libro no dice nombres en sí el planeta, sino que dice números de asteroides. Entonces, el primer planeta que él pasó es el planeta del rey, que el rey buscaba de todas maneras ser obedecido. Él buscaba la obediencia completa. Y en todo lo que él decía era obedéceme, obedéceme, obedéceme. Y el principito le decía como que para qué él quería que lo obedecieran si al final estaba solo, que quiénes eran sus súbditos, que cuál era la necesidad que él tenía de que lo obedecieran. Y él decía que no, que por él ser el rey, él tenía que obedecer. Y él buscaba la obediencia a toda forma. Incluso cuando el principito se iba, decía, dime por favor que me vaya ahora mismo, porque el principito quería que él se fuera. El principito quería irse de ahí. Y dice él, sí, quiero que te vayas, obedéceme. Y son cosas tan sin sentido. Y realmente esa es una de las cosas que más impactan de la obra, que todo lo que el principito resalta es como esa parte de la vida del adulto y el ser humano que pierde la belleza, que pierde la emoción, que pierde el amor, que pierde la alegría. El otro planeta que él visitó fue el planeta del, déjeme ver por aquí, tengo anotado. El otro planeta que él visitó fue el del vanidoso. Era una persona que le gustaba ser admirado constantemente. El principito, al igual que los niños, no sabía lo que era admiración y le decía, ¿para qué tú quieres ser admirado? ¿Qué es admiración? Y él decía,
para sentirme bien, solo dime que soy el hombre más hermoso, el hombre más inteligente, el hombre más apuesto que has visto y listo, con eso me estás admirando. Entonces el principito como que no le encontraba sentido, ¿para qué quieres ser admirado? Y esa era una razón principal, el vanidoso. El otro planeta que acudió fue el del borracho, que ese fue el como que para mí era sin más sentido. El borracho decía que él bebía para perder, o sea, para tapar su vergüenza por beber. Y entonces yo decía, pero que deje de beber para que no tenga vergüenza. O sea, no tiene, si le buscamos el sentido a eso, realmente lo perdería. Entonces, como que me chocó, porque está bien, di que bebe para pagar las penas, que bebe para olvidar algo, que bebe por un problema, no, él bebía para olvidar la vergüenza que tenía de beber. Entonces, el cuarto planeta que él visitó fue el del hombre de negocios. Ay, este sí es el típico empresario de hoy en día. El hombre de negocios era una persona que se la pasaba haciendo negocios. En su planeta no había nada, solamente estaba él contando las estrellas. Él las contabilizaba y él tenía 5.400.000 y pico de estrellas. 5 millones. Y al principio le decía, ¿qué tú vas a hacer con esos 5 millones de estrellas? Nada, tenerlas ahí. Entonces era algo bastante como que tú vas a hacer. Eso mismo hace el ser humano con el dinero y con las propiedades y con las pertenencias, las tiene para tenerlas ahí. Y el principito le preguntaba, pero ¿para qué tú la quieres tener? ¿Para qué tú quieres poseerlas? Entonces el principito en ese momento le dice, imagínate que yo tengo una rosa. A mi flor, que era una flor, a mi flor le conviene que yo la posea, porque yo la cuido, yo la riego, yo me preocupo por ella, pero las estrellas, ¿en qué beneficia que tú la tengas? Además, las estrellas no son tuyas. Entonces el argumento de ese señor fue como que no, si todo lo que tú te encuentres que no tenga dueño, es tuyo. Así que como nadie le tenía dueño, pues son mías. Y regularmente así es que uno se apropia de las cosas, cuando nadie la tiene, él la tiene. Entonces su meta era poner su escritura, que esas estrellas eran de él, y tenerlas ahí, por si alguien en algún momento de la vida en el planeta decidía comprarle estrellas o venderlas, el poder ser el propietario. Ese era el afán del hombre de negocios. Y por más que el principito intentaba entenderlo, no pudo y dijo que no se quería quedar. Otra de las cosas que mencionaba Aris Lady al principio era eso, que el principito se sentía solo. Y en sus viajes por los planetas, él trataba de encontrar un amigo, pero con ese tipo de personas él no se identificaba. Por lo tanto, no se podía quedar con ellos. Y el farolero fue el siguiente planeta al que el principito visitó. Y una de las cosas, una de las personas que él admiró fue el farolero, porque hacía algo que no era para él. Era la única persona que no hacía cosas para su disfrute personal. Entonces el principito veía igual que el farolero, aunque hacía algo que no era para él así, hacía algo que no tenía sentido, porque él no descansaba y él cumplía religiosamente con encender y apagar el farol cada vez que tocaba, pero era sin sentido, porque duraba un minuto, o creo que era un minuto que duraba en cambiar de noche a día, y era lo más estúpido que el principito se encontró, pero lo admiraba porque no hacía algo para vanagloriarse, sino que cumplía con algo. Y muchas veces en la vida, nosotros también hacemos eso mismo. Cumplimos patrones, hacemos cosas que al final no tienen sentido, simplemente la cumplimos porque hay que cumplirlas. Y antes de llegar a la Tierra, el farolito pasó por otro planeta, que era el planeta donde estaba el geógrafo. El principito le empezó a preguntar por los mares, por las montañas, por los océanos, que cuánto había. Y él no sabía, porque él era geógrafo, pero él no había explorado su propio planeta. Entonces, el principito, nada de lo que él dijo le encontró sentido, porque si tú eres geógrafo y no sabes cuántos océanos hay, cuántas montañas, entonces, ¿qué tú haces? Y también se fue. Hasta que llegó a la Tierra, porque el geógrafo le dijo que si él quería saber sobre plantas, era la Tierra que tenía que venir, porque aquí era que habían flores y habían plantas, y aquí era que le podían decir cómo cuidarlas. Entonces, vamos a pasar ahora con Lina, si se encuentra por ahí, creo que no, creo que no. Pero vamos a ver si tienes un comentario acerca de los personajes más significativos para ti. Sí, aparte del Principito, obvio,
que es el personaje principal de todos. Los demás de cada planeta son algo que nosotros en nuestra vida por individual, o a veces tenemos más de uno, son las cosas que hacemos o las cosas que tenemos en sí. Algunos queremos los negocios y actuamos como esa persona que solamente desea poseer cosas. A veces queremos ser esa persona que siempre manda, que siempre está a la cabeza, que siempre es el líder, pero no dentro de nosotros, no sabemos el por qué queremos hacerlo, simplemente hacerlo. Entonces, cada uno de los planetas representa aquellas cosas que como adultos nosotros poseemos o somos y no nos recordamos de cuando éramos niños la vida tan simple como era, tan, tan bonita y tantas cosas que teníamos, las dejamos por adquirir tantas responsabilidades que al final no nos dejan ser felices. Y las cosas que pensamos que sí eran importantes, las dejamos para después, para cuando tengamos una mejor vida, para cuando estemos mejor. Nos posponemos y posponemos y dejamos de vivir para nosotros, para vivir para el mundo. Así es, Abel, muy atinado tu aporte en cuanto a lo que estamos conversando acerca del Principito. Realmente es un personaje que para mí, desde mi punto de vista, representa meramente la infancia, que es, luego inicia hablando sobre el autor. Él narraba de que cuando él era niño, él hacía dibujos que los adultos no entendían. Y entonces el Principito fue quien lo ayudó a confrontar esa realidad en la que él también se estaba convirtiendo, porque él de niño se quejaba de que los adultos no entendían nada y había que explicarle todo. Pero entonces cuando le tocó encontrarse con el Principito, que quería que le hicieran un dibujo, él no sabía cómo dibujarle lo que el Principito quería, pero no era porque él era malo dibujando, sino era porque él había perdido la imaginación y la creatividad. Entonces, eso es una de las primeras cosas que nos llama el autor con esa historia que él quiso crear. Ah, es cierto que hay responsabilidades y es cierto que debemos ocuparnos y es cierto que tenemos que hacer muchas cosas, pero una de las primeras cosas que manda el Principito es como no pierdas el amor por las cosas sencillas. Y de esto nos va a hablar un poco más Sally, que va a hablar acerca del mensaje fundamental que nos deja el Principito. Sally. Sí, sí estoy. Bien. Ya puedo hablar ya. Sí, claro. Ok. Mi punto es sobre cuál es el mensaje fundamental que nos deja el Principito, que nos deja el libro. Y leyendo el libro te das cuenta de que te transportas a muchos mundos y te vuelves a sentir como un niño. Y uno de los mensajes que más me gustó es que el libro se basa sobre el amor y la amistad, sobre que debemos de cultivarlos, que debemos de tratarlos y que cuando ya uno tiene ese amor y esa amistad, no simplemente lo deja de lado, sino que uno lo sigue cultivando y lo sigue tratando. Me gustó mucho el libro porque el cuento, porque nos deja que no debemos de dejar como de soñar y de perder ese niño interior que llevamos, sino que debemos de también cultivarlo y de vez en cuando dejarlo ser, porque por eso es que perdemos mayormente nuestra alegría, porque nos enfocamos simplemente en la vida de adulto, simplemente en la vida de ese ajetreo. Cuando tú hablas con un niño, te das cuenta de que la vida es más que eso y que debemos de disfrutar. Muy bien, Sally, gracias por tu aporte. Veo que en los comentarios algunos de los miembros que están en la llamada están comentando acerca del libro. O alguien que dijo que no solo eso, sino también trata del egoísmo humano, de las preferencias materiales, de las apariencias, del poco entendimiento y el limitado saber, la poca empatía y la falta de la comprensión. No sé quién fue la persona que hizo ese comentario, pero va muy acorde. Incluso uno de las enseñanzas que deja el zorro, con el que el Principito se encontró durante su trayecto, cuando llegó a la Tierra principalmente, fue sobre eso, de que las personas no les importan las cosas sencillas,
y que hay personas que dejan las cosas así porque sí. Y cuando habla de la amistad y la relación, el zorro dice, él estaba hablando de que él quería que alguien lo domesticara, pero no era solamente por el hecho de él pertenecer a alguien, sino que cuando alguien te domesticaba, son las palabras del zorro, tú creabas una conexión con esa persona y cuando esa persona se acercaba a ti, tú te sentías feliz, te sentías alegre de verlo, no le temías y te agradaba su compañía. Entonces, eh, cuando habla de domesticar, el zorro utiliza las palabras que, hablando del zorro, pudiera asociarse. Pero cuando decimos domesticar, no es solamente adiestrar a alguien. Cuando decimos domesticar, estamos hablando de crear una relación y de crear un vínculo. Porque ¿cuál es el ejemplo que ponía el zorro? ¿Cómo se domestica? Cuando le quiso explicar al principito, el principito no sabía lo que era esa palabra, que es domesticar. Entonces él le explicaba que para él domesticarlo, él tenía que acercarse poco a poco, tenía que tratar de acercarse a él, de hablarlo, que tenía que hacerlo a una misma hora para que él pudiera saber y esperarlo. Y así como él estaría esperando, cuando él llegara, entonces él se sentiría bien de poder verlo. Entonces, muchas veces las personas no entienden cuál es el compromiso en una relación. Y a eso también nos manda el principito. El zorro, eso dice que cuando uno crea una conexión con alguien, esa conexión viaja a través del tiempo. Y algo que me gustó de lo que dijo el zorro fue, cuando te vayas, me voy a sentir triste. Y el principito le dijo, pero yo te dije que no te acostumbraras a mí porque yo me iba. Y él dijo, sí, pero ese es el precio de una conexión. Las conexiones duran y son eternas. Y el saber valorar a las personas que tenemos cerca, cuidarnos y hacernos responsables de ello, es también parte del mensaje principal que nos trae el principito. Veo que han puesto otros comentarios, pero ya no me permite leerlos. Bueno, creo que sí. Vamos a ver. Bueno, no puedo verlos, pero cualquier persona que esté en la llamada, que quiera hacer un comentario, opinar sobre el libro, cuál gustó, o puede hacer la otra, solamente tiene que levantar la mano. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano y hacer su comentario, ya que no me permite leerlos ahí. ¿Alguno de los miembros que quiera comentar a lo que le gustó, a lo que le Sí, a mí me impactó, gustaría a lo que estaba comentar leyendo el algo. libro? Sí, Aris Lady. Bien, en primer lugar pido disculpas por mi internet, que no pude concluir mi idea en un inicio, pero ya, Sí, nos dimos cuenta. bueno, ya con respecto a algo que me llamó mucho la atención, que fue, de hecho no se ha comentado todavía acá, sino que en los inicios de la historia, cuando se comienza a hablar de, del árbol que crece en el planeta, que lo termina destruyendo, yo lo relacioné mucho con ciertos aspectos dentro de la vida de nosotros. Eh, y es que se llega a mencionar que en esa tierra llegan a crecer hierba mala y hierba buena. Entonces, me hizo dar a reflexionar como que la tierra era nuestro cuerpo y la hierba mala y la hierba buena vendría siendo todas las cosas que nos pueden influenciar o crecer dentro de nosotros, dependiendo de nuestro entorno en el cual nos estemos rodeando. Entonces, eh, es cuestión de nosotros el poder cultivar de manera correcta esa tierra, saber que esa hierba mala hay que desecharla totalmente y únicamente quedarnos con la hierba buena, porque dejamos que esa hierba mala siga creciendo, lo que hará es que nos destruirá por completo, porque fíjate que de las cosas que llegaba a mencionar, y es que mientras más hierba mala crezca, esos árboles crezcan, y el planeta también al ser pequeño, lo que pudiera es estallar. Lo mismo pasaría con nosotros, nos alejaríamos de lo que verdaderamente somos y terminaríamos destruyéndonos si no llegamos a limpiarnos por dentro, o sea, depurarnos de tantas cosas malas que hay a nuestro alrededor y únicamente quedarnos con las buenas que nos ayudan para nuestro propio crecimiento. Así mismo es, Aris Lady.
Yo creo que esa fue la principal razón del Principito venir a la Tierra o buscar otros planetas. Él estaba intentando ayudar a su flor, que en ese entonces no tenía nombre porque él no sabía qué flor era. Él solamente sabía que había llegado y de un día a otro había germinado y estaba ahí. Y el interés de él era cuidarla porque la flor, él vivía en un planeta muy pequeño, entonces no tenía espacio para cosas tan grandes. Y bien sabemos que de ese tipo de árbol se puede sacar buenas mesas y sillas. A él no le convenían porque no eran adecuadas para su espacio. Entonces a él le interesaba. Y por eso le estaba preguntando a, al autor o al personaje que hablaba con él le preguntaba que si el cordero comía ese tipo de árboles, porque la intención de él era llevar a algo que pudiera terminar con eso, porque a él no le interesaban esos árboles. Cuando eran pequeños estaba bien, pero crecían muy grandes y él tenía que estar cortándolos todo el tiempo. Entonces, cuando se da cuenta de que el cordero se puede comer la flor, ahí entonces fue que empezó su travesía y trató de entonces buscar cómo la iba a cuidar y todo lo demás. Vi que alguien estaba haciendo un comentario también, no vi quién era. Melquis anda por ahí. Melquis, tú que leíste el libro, ¿qué nos comentas? Melquis, Fran, Melquis comenta por el chat que no le es posible porque tiene problemas con el niño que se encuentra un poco inquieto. Sí, al parecer Fran salió sin querer de la llamada, pero ¿hay alguien que quiera hacer algún otro comentario acerca del libro El Principito? ¿Qué cosas le pudieron impactar, qué cosas no y demás? bueno, estábamos hablando acerca de las reflexiones que podíamos sacar del Principito y de esas acciones que él hizo y las personas con las que se encontró durante su trayecto alrededor de los planetas. Uno de los puntos más importantes que tenemos que destacar, que fue lo que nos dejó el Principito, fue la importancia de aunque crezcamos como adultos y tengamos responsabilidades y tengamos responsabilidades y cosas que hacer, debemos tratar de no perder el amor por esas pequeñas cosas de la vida. Tratar de ver la belleza, que como dice el zorro en el libro, las cosas esenciales se miran con el corazón, porque los ojos no ven las cosas que son realmente significativas. Entonces, esto nos dice que muchas veces nosotros vamos a ver cosas que, como dice el zorro, no son lo que parecen y juzgamos la apariencia de las cosas por lo que simplemente vemos. Entonces hay que tratar de ver el valor de las cosas que tenemos en nuestras vidas, de la familia, de los amigos. Y hay varias críticas sociales que hace el libro del Principito. Una de ellas es el consumismo, es a la vanidad, también a la burocracia, porque el rey gobernaba sin ninguna razón de ser. O sea, sus cosas, sus argumentos no eran coherentes, porque si tú estás solo no había necesidad de gobernar. Entonces, eso hace una crítica social eh, indirecta a la burocracia y a ese estilo de gobernar. Entonces, eh, hay algo que yo quiero que los participantes que están aquí ahora me respondan. El libro termina con una pregunta. Como ya sabemos, la temática del Principito era el Principito viajando en diversos planetas buscando cómo cuidar a su rosa. Que la rosa en esto puede presentar su único amigo, porque él hablaba con la rosa puede presentar un interés que uno tenga por algo, puede ser un sueño o cualquier cosa.
Pero la rosa corría peligro porque el principito de la tierra se llevó un cordero, el cual iba a vivir con él. Pero él no tenía el bozal que le dibujó el autor, él no lo tenía porque se le quedó aquí. Entonces, la pregunta con la que cerraron el libro fue si habrá comido o no el cordero la flor. Esa es la pregunta. Entonces, ustedes van a darme una respuesta usando la creatividad, que fue la primera cosa que llamó el principito, lo que más nos mandó a hacer, a no dejar de ser creativos, a pensar más allá de lo que vemos, sino a ver con el corazón. Entonces, yo tengo mi idea de cómo pudo haber acabado el principito, pero vamos a pensar, ¿qué ustedes creen que pasó con la flor o qué ustedes creen que hizo el principito para poder cuidarla? ¿Cómo ustedes creen que terminó? Voy a escuchar sus opiniones. Así que los que están ahí, vamos a participar. Ice Lady. Se salió Ice Lady. Abel, tú que estás ahí, ¿cómo tú crees que pudo haber cambiado la historia del Principito? Bueno, denme un segundito. En realidad, hubiese cambiado el final, yo desde mi punto de vista, de que no se lo hubiera comido la flor, sino de que la flor le hablaría al, al corderito y él se lo domesticaría como el zorro quería que lo domesticara. O sea, que el final que tú propondrías para el Principito sería la flor siendo amiga del cordero también. Exacto. Bueno, hay un detalle, que la flor en el mundo del Principito habla, pero el cordero es de la tierra. O sea que el cordero no habla Sí, con la flor. No había forma de aunque que no habla, sería piensa un poco más así. Recuérdate que los corderos son guiados por un pastor y cuando escuchan la voz del pastor, pues hacen las cosas que el pastor le dice. Entonces, para la oveja, su pastor sería la flor. Bueno, sí, me parece muy bien. Para mí, el final que yo le pondría al Principito sería que, vamos a ver, el final que yo le pondría al Principito sería que el cordero nunca se lo llegó a comer, porque los animales conectan con sus propietarios, dueños o con la gente que los adiestra. Entonces supongamos que ya el cordero sabía que la flor era amiga también del Principito, entonces no se la comió. Pero yo hago la idea de que el Principito vuelve a la tierra a contarle, a contarle a, a Saint-Exupéry, al autor, vuelve a contarle lo que pasó porque el autor aquí se quedó sin saber. Además, el zorro le enseñó al Principito que las conexiones perduran. Entonces, yo supongo que así como él cuidaba la rosa, consiguió un amigo aquí, que él volvió. Entonces, en mi versión final sería, el Principito se va a ver su rosa, su flor, le encuentra allá, le cuenta que había muchas también igual que ellas, pero que igual él volvió para donde ella, que ese era uno de los temores del Principito, y crea su amistad entre el cordero, la rosa y él. Pero regresa al planeta a hablar con su amigo, el aviador, y a contarle la experiencia y cómo cambió su planeta. Porque ese era uno de los temores del Principito, saber qué pasaría con el planeta si seguían creciendo esos árboles. Entonces viene a contarle de que el corderito se comió los árboles, de que jugaban y de que ya no se sentía solo, que esa era una de sus preocupaciones. Para mí, ese sería el final que yo le pondría al Principito. ¿Alguien más que quiera comentar qué final le pondría entre los que están ahí? Melgis, Maxwell, Marlin, Jaira, Esther. ¿Alguno que quiera comentar qué final le pondría al Principito si ustedes lo pudieran seguir escribiendo? Yo pensaba que mi opinión iba a ser un poquito ilusa, pero veo que todos vamos como por la misma ola. En realidad, para mí, al final,
la oveja no se comió la rosa. Esto porque venimos, el zorro le enseñó muchas prácticas al Principito de cómo crear conexiones. Entiendo que así mismo como el zorro le dijo que lo podía adiestrar a él podía adiestrar a la oveja. para que no se la Eh, coman. sí, para que no comiera flores o específicamente esa flor. Eh, y nada, yo que soy amante a los finales felices, para mí eso iba a ser el final, como que él había solucionado su problema, que era que los árboles no crecieran tanto dentro de su planeta, y que a la vez iba a adiestrar la oveja para que no se le comiera su único amigo que tenía en su momento, que era la flor. Muy bien, me parece muy bien. Hay algunos que no han hablado, pero supongo que están por ahí. Entonces, miren, para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta parte del Principito. Fue una experiencia increíble. Yo lo leí cuando era muy pequeña, lo leí muy pequeña, y hubieron cosas que no la comprendí. Sabemos que los niños comprenden historias a medida que tienen experiencias y aprenden de ellas. Entonces, yo no recordaba bien la historia, pero volverlo a leer para compartirlo con ustedes hoy. Fue una experiencia muy gratificante. También me, me dio algo de nostalgia saber que el aviador de aviones en sus inicios quiso ser pintor y por un adulto que no entendió su dibujo y que le dijo que no lo hiciera, no se convirtió en pintor. Entonces les exhorto a todos que aunque a las personas les parezca estúpido ese deseo que ustedes tienen y esa meta, ese objetivo, ese sueño, no lo dejen ir porque aunque uno haga algo paralelo, por decirlo así, por ejemplo, a mí que me gusta escribir, puedo hacer una profesión y también seguir escribiendo sin tener que despedirme completamente de ese deseo y ese sueño que tengo. Así que es mi motivación con la que quiero cerrar la llamada de hoy. Sin antes mencionarle que para el próximo lunes no vamos a leer. Nuestro próximo libro se lo voy a enviar mañana por el grupo de WhatsApp a todos los miembros del club. Entonces, para el próximo lunes lo que tenemos es una noche de poesía, poesía y poemas. Así que cada miembro del club, de los que están en la llamada, vayan pensando qué poema o qué poesía de qué autor va a leer. Así que prepárense 2 o 3 poesías, me la mandan al chat privado para yo organizarlas y entonces esa será nuestra próxima actividad del próximo lunes. Vamos a Antes, tener una noche de antes, poesía. antes de cerrar, ¿Sí? tú sabes, el Principito me encantó mucho, y más alguna frase que tiene célebre, como debí jugarla por su acto, por sus acciones, no por sus palabras. O sea, la flor le hablaba muy bonito, pero su palabra era muy contradictoria a su acto. También una frase que me gustó mucho, también se está solo entre los hombres. Podemos estar rodeados de muchas personas y a veces nos encontramos solos, por más personas que tengamos a nuestro alrededor, si no tenemos vínculos. Y ahí me gustó también la frase del zorro que dice que para crear vínculos debemos de domesticar a las personas. Los verdaderos vínculos se crean domesticando a la persona, no de la noche a la mañana. Y me gustó una parte también del rey, que el rey le dice que hay que ser justo con lo que se pide. Él le dice que si él le pide a uno de sus guardias, creo que se convierta en un pez marino y este no lo hace, ¿de quién es la culpa? Del rey, claro, porque le está pidiendo algo que, Que él lo puede hacer. exacto. Debemos de ser justos con lo que pedimos, debemos pedir lo que cada quien puede dar, no excedernos. Y también tú sabes que yo estaba analizando la flor. No sé si otro lo opina así, pero yo pienso como que la flor es, como él dice, una chica tóxica. Sí, Para ella mí la actora era muy, muy tóxica, incluso, porque ella se hacía la enferma, se hacía la mala, le reclamaba, le peleaba, le hablaba mal, todo. incluso una de sus primeras 5 palabras fue, tú deberías de pensar en mí. Ella no piensa en él ni siquiera. Ella le dice, bueno, creo que tengo hambre, que
creo que le dice. Y ella dice, tú deberías pensar en mí. Ella ni siquiera piensa en él, ella solamente piensa en ella. Sí. Muy bueno tu aporte, Maxwell. Hubo uno de los puntos que tú mencionaste, que ya lo habíamos hablado, acerca del rey, creo que fue. Sí, ya habíamos Sí. comentado. Pero, Tú eh, sabes, antes eh, de sí, esta que yo creo que es la mejor, solo, solo con el corazón se puede ver lo que es valioso. sí, Creo esa que, frase la dijo el zorro. Esa frase la dijo el zorro. Que a la vista de los ojos no podemos ver las cosas que son realmente esenciales. Por creo los que ojos la, no podemos ver las cosas. Sí. Eh, bueno, ya con esto vamos a concluir. Recuerden, próximo lunes, noche de poesías. Eso sí, todo el mundo tiene que participar porque usted va a leer. Busque por ahí, hasta en Google, una poesía o un poema de cualquier autor, la que usted quiera, para que participe el próximo lunes. Recuerden, enviármela a mi chat privado con su nombre y la poesía que va a decir o el poema, el nombre del nombre del poema y el autor. Esto lo vamos a tener para mantener un orden y pueden elegir 2 o 3 porque haremos varias rondas. Así que todo el mundo a prepararse para la noche de poesía del próximo lunes. Fue un placer. Gracias a todos por su participación, por su colaboración, por su apoyo y por sobre todo estar aquí compartiendo sus opiniones y escuchando las de los demás. Muchas gracias y que pasen una linda noche.